Hermanos, y continuamos en nuestro tiempo de estudio en Juan. Estamos en la serie de Juan, la que tenemos como subtítulo para que puedas creer. Porque en realidad eso es lo que Juan estaba escribiendo. Quiere que la gente crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hoy, si me acompañan a la escritura, en Juan 11, versículos del 17 al 37. Juan 11, versículo del 17 al 37. Y vamos a estar leyendo todos juntos de la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y él le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, cuando vieron a María que se levantó de prisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró, pero por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Esto es palabra de Dios, hermanos. Se pueden sentar. En el 1988 yo estaba en el grado 9. Y al final de ese año celebramos lo que es la graduación de los estudiantes que iban a ingresar a la preparatoria. Fue una gran sensación el habernos sentido más adultos y tener ese logro entre amigos de decir: vamos a la prepa ya. No obstante, durante las vacaciones de verano, recuerdo haber recibido noticias de parte de mi papá diciéndome que mi buen amigo de la escuela, José Villamil, había tenido un accidente en motocicleta triciclo. A José le encantaban las motos de todo terreno y él y su hermano todo el tiempo andaban en las motos de terreno. Lamentablemente, mi querido amigo José falleció. Y recuerdo vívidamente a mi papá llevándome a la funeraria para verlo. Cuando lo vi sin vida en ese ataúd, me di cuenta que un joven de 14, 15 años como yo podía morir. La muerte se volvió real y el dolor que sentí también lo fue a una temprana edad. A la misma vez sentí confusión al no entender por qué alguien tan joven tuvo que fallecer. La pérdida de un ser querido trae tristeza, dolor y lágrimas, ¿no es así? La muerte es algo natural en la vida, familia. Como mencioné anteriormente, es un evento que deja un vacío profundo, a veces confusión y en ocasiones muchas preguntas. No obstante, hoy, a través de la historia de la muerte de Lázaro, veremos que aunque la muerte y el dolor son inevitables, en Cristo encontramos una respuesta poderosa a ello. Que Él es la resurrección y la vida. Solo en Él podemos encontrar la victoria, incluso en los momentos más oscuros. Hoy, en esta parte del relato de la muerte de Lázaro, veremos cómo mediante la fe en Jesús y sus palabras, aquellos que ponen su fe y experimentan vida y victoria a través de Él, de hecho todos los que estamos aquí, que somos en Cristo, caminamos en victoria, no por nuestros méritos, sino gracias a Cristo. Cotton Mather dijo lo siguiente: la victoria en el nombre del Señor es nuestra seguridad, porque es Él quien dirige nuestros caminos y nos guía al triunfo. El título de nuestro tiempo de hoy le he llamado Victoria en Jesús. Él es la resurrección.
Hermanos y hermanas en Cristo, ¿cuántas veces nos hemos sentido pequeños, derrotados e impotentes en medio de los problemas y dificultades de la vida? Iglesia, no deberíamos sentirnos de esa manera, porque como vamos a ver hoy, en el día de hoy vamos a estar abordando los eventos que ocurrieron cuando Jesús llegó a Betania, está con María, con Marta y con todas las personas que allí estaban. Nuestro enfoque de hoy en el pasaje es básicamente comprender la quinta declaración, yo soy de Jesús, y ver cómo la centralidad de la salvación es creer en la resurrección de Jesús. Sí, queridos hermanos y amigos, estos versículos se centran en la fe y cómo a través de ella una persona puede recibir las verdades contenidas en esta declaración, yo soy, de parte de Jesús. Solo por la fe se pueden recibir estas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto hoy? Bueno, lo vamos a lograr dividiendo nuestros versículos en 4 esquinas, en forma de X. 1, 2, 3, 4. La primera parte vamos a ver la reacción de Marta ante la muerte de Lázaro en los versículos del 20 al 24. Los versículos 17 al 19 serán una pequeña introducción. Vamos a ver luego la segunda parte del 25 al 28, va a ser una declaración de Jesús ante la respuesta de Marta. Luego, en los 29 y 30 vamos a ver un comentario de parte del apóstol Juan que nos va a ayudar a continuar comprendiendo la otra parte. La tercera parte o esquina de esta X va a ser la reacción de María ante la muerte de Lázaro. Eso es los versículos 31 al 32. Y la cuarta parte será la reacción de Jesús ante la muerte de Lázaro, versículos 33 al 36. O tenemos Marta, María y Jesús con sus reacciones que van a ser dos diferentes. Entonces, como introducción vemos que en el versículo 17 al 19 Juan está diciendo que llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Como dice Juan, Jesús ya había llegado, estaba cerca de donde él estaba en Jerusalén y vino rapidito a Betania y está allí buscándolas a ellas porque ellas lo mandaron a buscar. Dice que había muchos judíos y culturalmente en esos tiempos los velorios, había mucha gente que venían, aunque ellos no tuvieran nada que ver con el muerto, simplemente iban en cosa de simpatizar con la familia que había tenido una pérdida y estaban allí con ellos. El luto, pude estar en el estudio que estaba mirando, duraban como de 30 o 40 días lutos en esos días. O sea, era un buen tiempo que estaban de luto con una persona llorando y observando que había fallecido. Entonces Jesús llegó y Marta se percata de que ahí llegó Jesús, entonces se dispone a ir hacia él. Y esto nos lleva entonces ahora al versículo 20 al 24. Porque es aquí que vamos a ver la reacción de Marta ante la muerte de Lázaro con Jesús. Porque dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, como vemos. Pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. La ocupada María posiblemente andaba haciendo cosas en la casa, ocupando su mente, esperando que Jesús llegara. Por otra parte, vemos que María se quedó sentada, no tuvo ningún movimiento, no se inmutó al saber que Jesús había llegado. La mejor afirmación que tenemos en cuanto a su postura es que ella estaba en una postura de duelo, ella estaba sentada de duelo porque su hermano había fallecido. Ella estaría o meditando o llorando, pero estaba en posición de duelo. María en este dolor, Marta sale y ahora vemos en el siguiente verso lo que podemos comprender por el tono que podemos aquí ver en la palabra, que es un tipo de reclamo de Marta a Jesús, porque dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las palabras y reacción de Marta a Jesús no son ilógicas, ¿no? Pues si tú hubieras estado aquí, tú hubieses hecho algo. Ella sabe de los milagros y señales que Jesucristo había hecho. Más recientemente en el contexto de lo que hemos estado leyendo, cuando Jesús le dio la vista a este muchacho que había nacido ciego de nacimiento, todo esto lo sabían. Ella dice, caramba, si él le dio la vista a este hombre, algo él puede hacer por mi hermano y sanarlo. Marta
podemos ver en cierto modo que está como reclamando, porque lo podemos capturar en el tono, ya viene rápido, viene corriendo, y podemos entender que tendría quizás como algún tipo de reclamo, porque si hubiese llegado antes, algo hubiese podido hacer por mi hermano. Ya que ella sabía que Jesús sí lo podía hacer, lo único es que luego de 4 días, creo que las probabilidades lógicas de que él pudiera vivir eran menos, ¿verdad? No pensamos así. Dice, bueno, lleva ya 4 días en la tumba, que pueda sacarlo de ahí, no creo, pero si hubiese venido antes, caramba, llegaste tarde. Podemos ver aquí un destello de la confianza que Marta tenía en Jesús, que sí él podía haber hecho algo si hubiese llegado a tiempo. También podemos ver un destello de esta fe intelectual, por así decirlo. Porque Marta sabía que Jesús sí podía hacerlo. Lo que yo creo es que no tenía el entendimiento de que lo pudiera revivir. Dice, ya lleva 4 días muerto. No creo. Pero es aquí que Jesús entonces va a enseñar quién es Él, su deidad. No obstante, vemos aquí en el 22 cuando dice, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. O sea, ella sabe que si él venía a tiempo, él podía haber hecho algo, pero me gusta como dice el versículo 22, aún ahora, bueno, aún ahora que él murió, yo sé que hay algo que quizás pudieras hacer y yo pues, no quiero oscurecer el dolor que sentía Marta ante su reclamo a Jesús, pero aunque su fue, vemos que era un poco intelectual, yo sé que tú podías hacer algo. Ahora vemos que este verso nos da un giro, dice, porque yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Ella sabe que si Él se acerca a Dios, Dios puede en alguna manera hacerlo. Iglesia, Marta tiene y entiende que si va Jesús al Padre, el Padre puede hacer algo por ella. Es como que ella le dijo, Jesús, yo sé que tú puedes, nada más ve al Padre para que Él haga algo por mi hermano, porque Él no le anda bien. Aunque vemos un entendimiento, digamos así, lógico, si hubiese venido algo, hubiese sucedido, la fe de Marta no estaba por completo ahí. Si vamos más adelante y vamos al versículo 40, Jesús le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. O sea, ella tenía comprensión de que Él podía. Pero la fe que es absoluta, que tú dices, no, de verdad que sí lo creo, pues no la tenía del todo. Entonces yo les pregunto, ¿no es así como en ocasiones nos comportamos en nuestro caminar con Dios? Ah, tú puedes, lo que pasa es que no puedes resolverme a mí. Y no estamos diciendo que si yo creo las cosas suceden, pero es tener la fe de que Él sí puede y si suceden ya es de acuerdo a su voluntad. Pero hermano, a veces creemos dudando. Y esto es parte de lo que vemos aquí, si las cosas no suceden. Pero Dios, si tú me hubieses dado ese trabajo, entonces yo hubiese hecho esto. Entonces tú me haces aquello. Entonces como en inglés le llaman un quid pro quo, dame esto para yo tener aquello. Y that's not faith. Eso no es fe. A veces que tenemos un entendimiento tan lógico, sí, Él es todo lo posible. Pero cuando nos llega la ola de frente pensamos que no. Entonces yo les pregunto esta otra pregunta. ¿Has perdido la fe en lo que solo el Señor puede hacer porque parece imposible? ¿Has estado esperando por mucho tiempo y sientes que las probabilidades están a tu contra y ya cada vez siguen bajando? Mira, no dejes de confiar en el Señor aunque no veas que algo está sucediendo, ¿sabes? Mantén la fe en Jesús. Iglesia, aunque Marta, vemos aquí que dio un tipo de reclamo al Señor, vemos que ella tiene cierta certeza de que Dios puede hacer algo por Lázaro si Jesús va donde el Padre. Entonces ahora cuando vamos a movernos al 23, que es el momento en que Jesucristo le va a responder a ella, me imagino que hubo un silencio por unos segundos. Él le dice, tu hermano resucitará. Jesús le dice a María directamente que Él resucitará. No en el sentido espiritual, sino físico. Algo que como podemos entender por el texto, ya no estaba pensando que en realidad lo iba a revivir, pensaría, pero no se ve una seguridad en el texto. Tu hermano resucitará. Le dijo directo. Ahora, hago un paréntesis, iglesia y amigos. ¿Cuántas veces conocemos la realidad de lo que dice la Escritura y las cosas no suceden y se nos olvida lo que la palabra ha dicho? Jesús le está diciendo ya claramente, tu hermano resucitará. Se le entró por un oído, como decía mi papá, y le fue por el otro.
Entonces, hermanos, no hagamos lo mismo con la palabra. Tenemos que confiar en la palabra, confiar en quién es Cristo y lo que su palabra dice y dejar todo lo que es el resultado a Él, pero tenemos que confiar en Él. Marta, al igual que los fariseos de la época, creían en la resurrección. Ellos pensaban, sabían, como dice el Antiguo Testamento, que los muertos resucitarían en el día final. En contraste con los saduceos, quienes no creían que habría una resurrección. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Así lo vemos en Hechos 23, del 6 al 8. Entonces, por eso que Marta dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Marta está segura que cuando venga el Señor por los suyos, Él va a resucitar, saldrá de la tumba, su cuerpo será glorificado, será reunido con su alma y espíritu y va al cielo. Pero ella no estaba pensando en que lo iban a sacar de la tumba y que su hermano iba a estar vivo nuevamente. Entonces, podemos entender que a través de esta reacción de Marta, que fue a donde Jesús, y vemos como que había un poco quizás de reclamo en ella, hemos podido ver que la fe está en el centro de estos versos. Es la fe. Y vamos a ver cómo alrededor de todo lo que está sucediendo, que vemos que el centro de esto, como lo dije al principio, es la resurrección en Cristo Jesús y que Él es la vida, pero todo esto es a base de la fe. Hermanos y hermanas, comprendamos que la fe tiene un componente intelectual. La fe no es ciega. Tenemos que entender lo que creemos, por qué lo creemos y de dónde proviene. Nuestra fe tenemos que pensarla, tenemos que utilizar el intelecto. Es más, el puritano John Owen nos habla de ello y dice, la fe es el hábito de la mente por el cual el entendimiento se ilumina para captar la verdad del Evangelio y la voluntad se inclina para abrazarla. Tenemos que entender lo que la palabra dice y tener una comprensión intelectual. Entonces, de este reclamo y la fe intelectual en cierto tono de Marta, avanzamos al siguiente punto de nuestro patrón de análisis de estos versos. Ahora nos movemos a Jesús y la declaración que Él le va a decir a Marta luego de lo que ellos estaban ahora. Dice el 25, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciendo en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Hay una competencia en el mundo de quién puede ser mejor o quién no puede ser mejor. Y eso es algo cambiante. Actualmente en estos tiempos, aquellos que son fanáticos del soccer, yo no sé de eso nada, podrían decir, por un ejemplo, que Messi es mejor que el Ronaldo. Yo no sé nada ninguno, así que nadie se me ofenda. Pueden decir que uno es mejor que el otro, pero todo eso es abstracto, ¿no? Cualquiera de los dos, digamos, que tuvo el mejor puntaje, dicen, ok, ese es el mejor. Pero es que un día va a venir un muchachito que ahora quizás tiene 8 años, va a subir y Messi y el otro y los Pelé, todos van al Salón de la Fama y hay otro mejor que ellos. Nadie puede decir que es el definitivo mejor jugador de soccer porque siempre va a haber uno mejor. ¿Por qué digo esto? Porque esto no es así cuando hablamos de Jesús. Iglesia, Jesús es sus atributos. Él es quien la palabra dice que es. Él es quien es y Él es lo que Dios dice de Él. No hay cambio en Jesús. Nadie va a sacar a Jesús de donde Él está. Les menciono esto porque este verso, Jesús al contestarle a Marta, le está diciendo con esta quinta declaración, yo soy, dice, yo soy la resurrección y la vida. No está diciendo, quizás yo sea, hay posibilidad de que yo sea la resurrección, no. Él está diciendo en definitivo, yo soy la resurrección y la vida. Y esta palabra, ego, emi, es una declaración bastante conocida por los judíos del primer siglo. Porque estas fueron las palabras con las cuales Dios se reveló a Moisés en el desierto, en Éxodo 3:14, cuando dice, yo soy Dios, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ego imi. Con esa expresión Jesús está estableciendo claramente su deidad, dejando saber a María, a Marta, yo soy Dios. Yo soy Dios.
Yo Dios soy el que soy la resurrección, yo soy la vida. Mis estimados hermanos, esto no es una declaración simple o insignificante, ¿saben? Las implicaciones de lo que esto significa es simplemente central para la fe cristiana. Comencemos con dar una breve definición rápida de lo que es la resurrección. La palabra resurrección en el griego es la palabra anastasis, que significa básicamente levantar de la muerte. En palabras simples, levantar a una persona que está muerta a la vida. Algo claramente que es imposible de hacer por ningún ser humano. Solamente esto puede ser hecho por Dios. Entonces, el concepto de Marta de la resurrección estaba en línea con lo que todos creían en su época. No obstante, lo que Jesús está haciendo al decirle yo soy la resurrección y la vida es moviendo la atención de lo que Marta entiende y conoce de la resurrección del último día a que Jesús es el único que puede resucitar, ya sea física o espiritualmente. Yo soy la resurrección y la vida. En Él está la resurrección y en Cristo solamente está la vida. Jesús no solo es la resurrección, sino también la vida. No podemos olvidar que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, como dice Juan 1:4. Jesús no solo puede resucitar, sino que también puede dar vida espiritual. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo, como dijo en Juan 5:26. Esto también, hermano, hace eco a las palabras de Pablo a la iglesia en Efeso cuando dijo, y Él dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, hermanos, la vida está en Cristo. Él es vida. Y Él es el único que puede resucitar. Y esto que Él está hablando aquí es una proyección y una sombra de lo que será su propia resurrección, la que vendrá más adelante. Hermanos, el Evangelio es todo acerca de Jesús. No puede ser la cruz sin su muerte. No puede ser Él enterrado sin ser resucitado. Es su vida, muerte, sepultura y resurrección, ya que si Él solamente hubiera ido a la cruz y no hubiera salido de la tumba, no habría habido victoria sobre el pecado. ¿Qué victoria habría si Él se quedó en la tumba? Diría, no, este señor era un farsante, pero no es así. El trabajo de la redención habría quedado incompleto porque no hubiera salido de la tumba, pero gloria a Dios por ello, porque Jesucristo resucitó en victoria de la tumba. Entonces Él está dejando saber, yo soy la resurrección y la vida, y esto es un destello de su propia resurrección que vendrá en el futuro. Jesús no solamente es la resurrección, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Jesús no solamente es el pan de vida, Él es la fuente de vida para todos los hombres. Jesús no solamente es la luz que alumbraba en el templo, Jesús es la luz del mundo. Estamos viendo que Él es más que simplemente eso. Todas las características que Él habla de Él, de yo soy, hermano, son cualidades que solamente Dios tiene. Jesús está hablando aún más en profundidad sobre las implicaciones teológicas de su declaración yo soy, cuando dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué quiere decir Él con eso? Bueno, estamos viendo que cuando una persona está en Cristo, muere, está pues su cuerpo en la tierra, su alma y espíritu están en el cielo. Cuando venga Jesús por su iglesia de nuevo, esta persona será fuera de la tumba, cuerpo glorificado, se une su espíritu y alma y al cielo para la eternidad con nuestro Señor. Va a estar en vida por toda la eternidad. Daniel 12:2 dice, en el día de regreso de Jesús, todos los cuerpos enterrados saldrán de la tumba, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Es por eso que es importante que predicamos este evangelio para que el Señor continúe salvando almas. Hermano, porque si no, uno, no van al cielo, dos, la vida eterna no será con el Señor. Luego dice, todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás.
Jesús es la resurrección porque mediante su propia resurrección, todo aquel que cree en Él, aunque haya muerto, al final de todo, cuando Jesús venga por su iglesia, vivirá para vida eterna y no para condenación. Su cuerpo mortal será levantado del sepulcro, como les dije, recibiendo un cuerpo glorificado, el cual se unirá con el alma y el espíritu para morar con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad. Hermanos, ustedes entienden las implicaciones de esto, que un cristiano va a estar con Dios por toda la eternidad en los cielos, hermanos. No vas a estar alejado del Padre, vas a estar en su presencia con Él. Entonces, en pocas palabras, la resurrección de Jesús es victoria para todo aquel que cree en Él. Por eso que el tiempo de hoy es victoria en Jesús, porque el hecho de que Jesucristo haya resucitado de la muerte, estamos todos los que estamos en Cristo por la fe recibiendo ese regalo de la resurrección en Él. Hermano, qué victoria y qué regalo más profundo de nuestro Señor. Les pregunto, ¿crees en eso, iglesia? ¿Crees que si Dios te apaga la luz hoy, vas a estar con Él, de frente a Él por toda la eternidad? Que tus familiares y amigos que sabes que están en Cristo, los vas a poder ver en la eternidad. El puritano Thomas Goodwin dijo, la resurrección de Cristo es nuestra victoria porque al resucitar de los muertos, Él ha vencido a todos nuestros enemigos, el pecado, la muerte y la tumba, y nos ha hecho más que vencedores en Él. Hermanos y hermanas de Renovación Church, es por eso que todos los que estamos en Cristo Jesús tenemos victoria. Jesús ha vencido los enemigos que usted y yo no podíamos vencer. En Cristo se obtiene la vida eterna por medio de la fe. Marta ahora le contesta a Jesús la pregunta, ¿crees en esto? Ya que es importante creer y hay que responder a esta verdad. Nadie puede decir que está en Cristo si no ha respondido al Evangelio, si no ha entendido el peso de su pecado. Y cuando uno responde, uno reconoce esa necesidad y reconoce la verdad. Y es por eso que pregunto, ¿crees en esto? Marta en el versículo 27 dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana. La respuesta de Marta tiene tres partes. Aquí vemos que dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el prometido, que eres el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Ella ha confesado a Cristo con toda claridad. Marta, a pesar de haber mostrado una fe intelectual, ha respondido correctamente a la pregunta de Jesús de que Él es la resurrección y la vida. Iglesia, es tan maravilloso saber que tú y yo hemos resucitado de la tumba del pecado en la que estábamos a una nueva vida en Jesús, porque Dios nos regeneró dándonos la vida que antes no teníamos. Y ahora podemos decir, he creído que tú eres el Cristo. Hermano, esto es algo que nos debe llevar al regocijo. Porque antes del Señor te decían de Jesús y tú decías, ¿quién es ese? Un pintor. Pero hoy en día te dicen, Jesús, ese es mi Salvador, el que dio su vida por mí y yo inmerecidamente recibí ese regalo. Es más, yo no tenía ni la fe para responderle, pero el Señor me regeneró y me dio una fe que no tenía, pero ahora creo. Y todo gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Él nos dio vida que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso es motivo de regocijo, iglesia. Hay gente que piensa que ser cristiano es tener una lista que dice no hagas. No, por el contrario. Ser cristiano es que uno aprenda a decir, ay, yo estaba guardando estas cosas en mi casa, esto no va aquí, esto no va aquí, esto no va aquí. Y nos regocijamos en todo lo que Él es y lo que ha hecho en Cristo Jesús, porque Él es Dios. Entonces, aquellos que no están en el Señor, aquellos que no han respondido a este precioso evangelio, que están contemplando su fe y su caminar con Dios, te pregunto, ¿crees esta verdad? Si la crees, te pido que te arrepientas de tus pecados, es decir, vete de ellos, camina hacia Cristo.
cree en Él, cree en el Mesías prometido, cree que en Él puedes recibir el perdón de los pecados. Sal de la tumba y entiende que en Cristo puede ser resucitado y adoptado a su familia solo por la fe, por su sacrificio en la cruz. Y no solo la cruz, su muerte, su vida, muerte y resurrección. Habiendo dicho esto, el versículo 28, Marta se fue cuando llamó a su hermana y dice, mira, el maestro está aquí, te llama. Ahora la dinámica de la narrativa cambia porque teníamos a Marta. Su fe que podíamos, vamos a ver las respuestas son iguales, simplemente la expresión. ¿Cuántos de ustedes quizás cuando estaban creciendo, los papás dicen, tú estás de mala gana haciendo las cosas, pero ¿por qué tú dices eso, mami o papi? ¿Por qué es que te veo el lenguaje de tu cuerpo como va? Yo sé que estás de mala gana. No, si tú ya estás sonriendo, no, hombre. Se ve por el body language. Entonces podemos entender aquí que como ella fue donde Jesús, Marta pues estaba reclamando. Vemos aquí Jesús que se ha declarado y estamos viendo su deidad. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora vamos a la otra esquina que es con María. Entonces, en el versículo 29 y 30, Juan nos da como que a Juan durante su evangelio, él le gusta, si ustedes lo están leyendo, cuando lo van viendo, hay partes que él está explicando. Esto está así por esto, o esto sucedió por aquello. Él nos da un poco de comentario como que fuera cronista de deportes o de noticias. Y dice, tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Bueno, nada muy profundo ahí, el donde llegó ahí estaba todavía. Entonces es ahora que vamos a escuchar de la otra hermana de Lázaro, de María, y vamos a ver cómo esta respuesta de ella, aunque es la misma, es diferente. Dice, entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar. No sé si saben que en esos tiempos ellos alquilaban o rentaban lloronas. Y tenían las personas que andaban, el trabajo de las personas era andar de llanto, berreando todo el velorio, pero eso dale una que la otra. Entonces pues puede ser que todas estas personas que estaban en la casa fueron detrás de ella para el sepulcro pensando que ella iba a llorar allí. El 32 dice, al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una vez María corrió para donde estaba Jesús, todos los que estaban en la casa se le van detrás, pero ella fue a donde Jesús. Iglesia, en lo que leemos aquí no es evidente el dolor de estas hermanas, aunque una estaba medio reclamando, vemos el de María ahora. Las palabras de María, eventualmente las mismas de su hermana, ambas fueron a donde Jesús con el mismo mensaje. Pero María, por el otro lado, cuando llega a Jesús, ¿qué es lo que ella hace? Se arroja a los pies de Jesús y le dice, Señor, habías estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cómo ustedes piensan que es el lenguaje de una persona que se postra delante de otra en llanto? ¿Qué nos deja saber? Es una posición de humildad. Podemos ver algunas pistas que Juan nos deja aquí. En el versículo 20 dice, María se quedó sentada cuando Jesús llegó a Betania. Ella estaba en postura de duelo. Cuando vemos el versículo 31, dice, María se levanta deprisa. Es posible que estaba en el piso sentada o de rodillas orando. Y ahora en el 32 dice, ahora vemos que cuando llegó Jesús se arrojó a los pies. Esta expresión de María a mí me llevó de repente a pensar en la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Ella está de frente al Señor. Sí, le está reclamando, pero en una manera más como una súplica. Si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Iglesia, tenemos la fe intelectual de Marta en Jesús y eventualmente su confesión acerca de quién es Jesús. Paralelamente tenemos la fe expresiva de María. Ella fue a donde el maestro y se coloca enfrente de él, viene a donde él, dejándole saber más o menos, yo tengo toda la confianza en que tú sí lo podías haber sanado. Ella en lágrimas, de rodillas frente a él. Ahora, no obstante, estamos viendo cómo Dios a través de esto nos está mostrando que no importa cuál sea la fe, ya sea intelectual,
que hace falta, o una fe expresiva que simplemente se rinde al Señor. Hermano, lo importante es creer en Jesús y la resurrección y tener fe en Él. A veces andamos, no, es que no tengo tanto. La que tienes, camínala. Juan Calvino dijo, la expresión de María, aunque parece ser una queja, está llena de fe. Ella no duda del poder de Cristo para sanar, pero expresa el dolor de ver que Él tardó en llegar. Su fe es evidente incluso en sus palabras de tristeza, ya que confía en que Él podía haber prevenido la muerte. Hermano, estamos viendo que podemos criticar a ambos lados, pero estamos viendo aquí que al centro de todo es la fe. Puede ser la fe en un momento un poco intelectual o puede ser una fe expresiva. Hermano, lo importante es tener ¿qué? Fe. Ninguna de las dos batallas. Es que yo pienso tanto. That's good faith as long as you believe. Eso es una buena fe as long as you believe. Entonces todo este visal del duelo, el llanto y demás produce en Jesús una reacción la cual es importante de nosotros verla también. Porque vimos la deidad de Jesús y ahora vamos a ver la otra esquina de nuestro cuadrante, ¿no? Miren lo que dice el versículo 33 comenzando. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. El 34 dice, ¿dónde lo pusieron? Preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Ante toda esta situación, nuestro Señor Jesús nos dice al apóstol Juan que se conmovió profundamente. Al leer esto pensamos que es que Él empezó a llorar y las lágrimas se saltaban de la cara, aunque sí Él lloró, como vemos en el versículo 35. Tenemos que ver lo que significa la palabra y el contexto. Cuando miramos la frase conmovió profundamente, en el griego esta frase significa descontento, mezcla de emociones. Había como que cierto tipo de coraje en el Señor. No está 100% explícito exactamente qué fue lo que le dio coraje, pero podemos entender que el coraje de ver la muerte de Lázaro. Lázaro murió, la muerte, hermano, viene a consecuencia del pecado, posiblemente viendo hasta cuando el pecado entró en el jardín, hermano, cómo el pecado ha llevado a este hombre a morir. Si no fuera por el pecado, él estaría vivo. Podemos pensar todo este tipo de cosas, pero él estaba en descontento por ello, pensando posiblemente en las lloronas y todo lo que era lo cultural que hacían del velorio. Hermanos, dentro de todas las hermanas, aunque tenían fe, desconfiaban. Lo vimos en el versículo 40 luego. Entonces es importante entender que tenemos que tener fe, pero hay un descontento en el Señor. Podemos entender por el pecado. Iglesia, el pecado vino, como dije, por la desobediencia de Adán. El pecado debe de hacernos entristecer como a Jesús. Debe de molestarnos porque el pecado es dañino y separa al hombre de Dios. El pecado es serio. El pecado debe llevarnos al llanto. La vida de las personas se acortan a causa del pecado. Las personas discuten entre sí por causa del pecado. Las personas se divorcian a causa del pecado porque dicen yo sí, tú no, dame aquí, dame allá. Las personas discuten a causa de ello. Las personas mienten por el pecado que reside en ellos. Las personas son orgullosas e indignas con los demás, aún en su propio hogar, por causa del pecado y la rebelión en nosotros. Entonces te pregunto, iglesia, ¿cuál es ese pecado el cual estás abrazando que necesitas dejar atrás y detestarlo por completo? Versículo 36 dice que Jesús lloró. Ese versículo es fácil de aprendérselo. Apréndete un verso de la Biblia. Juan 11:36, Jesús lloró. Querida iglesia, aquí la palabra literalmente está diciendo que Él lagrimó. Jesús con este verso nos está mostrando su humanidad. Vimos la deidad de Él con su declaración, pero aquí también estamos viendo su humanidad. Él se conmovió. Él le salió una lágrima, Lázaro se me murió. El dolor y la pena son parte de la vida. No nos gusta, pero son.
El consuelo que tenemos los cristianos es que Jesús ve, conoce y siente nuestro dolor. No sabemos, hermanos, en qué situación caminaremos. Muchos hermanos o hermanas en la iglesia han caminado situaciones difíciles. Pero yo he escuchado de la fidelidad de Dios con cada uno de estos hermanos y hermanitas que han pasado situaciones difíciles. Iglesia, tenemos un Salvador que se identifica con nuestros momentos de tristeza y dificultad. Tenemos un Salvador que en su humanidad lloró por Jerusalén a causa de su pecado. Tenemos un Salvador que aunque odiaba el pecado y no lo conocía, dio su vida para que quienes creen en Él y depositan toda su confianza en Él puedan ser salvos. Jesús, querida iglesia, no está distante, está aquí con su iglesia. Charles Spurgeon dijo, las lágrimas de Cristo en el sepulcro de Lázaro nos muestran que Él no es un Salvador indiferente, sino uno que se duele profundamente por nuestras aflicciones. So whenever we're hurting, cuando estamos con un dolor, mire, Él sintió dolor. Él lo conoce. Podemos saber que tenemos un Salvador que Él entiende nuestro dolor. Luego el versículo 37, vemos la reacción de los judíos con razón porque estaban pensando, no podía ese que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera. A mí están diciendo la verdad, pero ellos vinieron de una manera media empujona. Entonces podemos en cierta manera, podemos ver que esa reacción es un poco parecida a la reacción de Marta. Si hubiese llegado antes, no le hubiese pasado nada. Hermano, nosotros no podemos saber si está a tiempo o está más tarde. Jesús, Dios va a llegar cuando Él tiene que llegar. Él no está en el cronómetro tuyo ni en el mío. Él no está en el de nadie. El tiempo es el tiempo del Señor. Siempre le diga a Maribel, we have to be ready. We don't want to get a phone call. No queremos recibir una llamada. O tú que te digan de mí o yo de ti. We have to be ready. Tenemos que estar listos espiritualmente. Amemos a nuestra familia hoy. Dejémosle saber que los amamos hoy. No dejes de ir a la palabra hoy, porque viniste a la iglesia y le digo, ya, palabra, check, no hombre, lee más en tu casa, porque sé que si comiste esta mañana vas a comer en la noche. Hermano, necesitamos continuar rodeando nuestra vida con la verdad de Jesucristo. En este caso, Él es la resurrección y la vida. Para que si algo pasara, aunque muera, vivirá. Maribel se fue en el avión y dice, ay, si algo pasa, yo le digo, yo no sé, pero Dios lo sabe, pero let's pray. Yo no quiero que le pase a mi media mitad nada, pero yo no tengo control. And so, let's have faith. Vamos a creer en que el Señor sí está en control. Él no tiene un union leader, no tiene un líder de unión encima de él, un sindicato que le dice lo que él tiene que hacer. Él es soberano sobre todas las cosas. La pregunta que nos resta por hacer hoy es, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy? El mensaje de hoy es un recordatorio para perseverar en nuestra fe. Tanto Marta como María nos muestran cómo debemos acercarnos a Jesús reconociendo su poder y fidelidad. Es venir a Cristo siempre. Ellas expresaron su fe de distintas maneras, pero ambas fueron al lugar correcto, ante la presencia de Cristo, donde la esperanza se renueva. Entonces, en este día, iglesia, te invito a que le pidas a Dios que refuerce tu fe, que le ponga un poco de más refuerzo para que continúes caminando, para que en medio de las dificultades de cada día puedas ir a su presencia donde Él puede renovar tu alma. ¿Sabes cómo? Mediante su palabra. Recuerda que en Cristo Jesús, todos los que estamos en Él ya tenemos victoria. Victoria sobre los enemigos que antes no podíamos vencer, la muerte, el pecado y la tumba, hermanos. No importa lo que enfrentes hoy, nos podemos regocijar en la verdad de que Cristo es la resurrección y la vida. Confiemos en Cristo, aún en momentos difíciles. No permitas que ninguna situación te vaya a quitar tu postura delante del Señor. Recuerda que en Cristo tenemos victoria. No porque nos va a ir todo perfecto en la tierra, sino porque todo está listo en el cielo.
Así que aunque suframos aquí por enfermedad, pobreza o lo que sea, o así te vaya bien en negocios, con lo que haga y todo te va bien, no es esto lo que importa, es lo que está por venir. Amén. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque en este día, Señor, tú nos recuerdas, Señor, la importancia de nosotros mantenernos en la roca de tu palabra, para que mantengamos, Señor, nuestros ojos puestos en Cristo y entender y reconocer, Padre, que en el centro de todo está en la verdad de que tú eres la resurrección y la vida. Señor, nos mostraste la fe de Marta, aquella que quizás reclamaba un poco, pero era fe, y ella confesó quién tú eres. Y luego vimos a María, Padre. María nos mostró esa fe que tenemos a veces que no se expresa sino en actos de servicio, de venir delante de ti en lágrimas y quizás hablando con el corazón. Señor, nos mostraste tu deidad. Eres el único que puede resucitar y dar vida. Pero también, Dios, nos mostraste tu humanidad. Nos dejaste saber, Jesús, que tú sientes y lloras y sabes cómo tu pueblo también se siente. Así que, Señor, te pedimos en este día que nos dé la confianza, Señor, de caminar sobre esta verdad, sabiendo de que tú eres la resurrección y la vida, sabiendo que, Padre, alejados de ti, nada podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que te damos gracias por todo esto. Amén y amén.